Lo que les vamos a contar es un poquito el proceso que hicimos para llegar al auditorio en el que estamos dando esta charla hoy con esta acústica que tiene en la actualidad. Bueno, nosotros empezamos a hacer un trabajo, hicimos un estudio acústico de este auditorio en el año 2005. Ese estudio devino a consecuencia de una sugerencia de Gustavo de empezar a estudiar salas. Hicimos primero un trabajo en el pasaje Dardo Rocha, presentamos el informe, todo, y bueno, después decidimos hacer un trabajo para un lugar que nos concierne, que es este auditorio. Eso que están viendo ahí es cómo era el auditorio hace... Esas fotos son del 2005. 2005. O sea, nosotros, Gustavo, Andrea y yo estuvimos trabajando, haciendo música en este auditorio, y todo lo que estábamos trabajando acá estábamos acostumbrados a la acústica del lugar. Era un lugar que sonaba bien, pero cuando uno empezaba a hurgar, preguntando sobre todo a los operadores de audio, eran los que más sufrían por cómo funcionaba el auditorio. Entonces, bueno, enfocamos, aparte de una particularidad de este auditorio, bueno, como ahora, es que no es solamente para hacer música, sino para el dictado de clases, digamos, donde la información va y viene entre ambos lugares, entre la platea y el escenario. Entonces eso implicaba un escenario acústico importante para nosotros. Entonces, bueno, decidimos hacer el estudio, empezamos a hacer un día, venimos a hacer una prospección acústica, o sea, venimos a escuchar qué es lo que pasaba, encontramos unos detalles de mal funcionamiento de origen acústico. Después, en función de esos detalles, empezamos a generar una batería de preguntas, porque la idea de lo que contaba Gustavo recién, uno puede tener el dato duro, el dato objetivo, el número, pero lo importante es lo que percibe el público, el usuario. Entonces, en función de esos problemas que eran de origen acústico, hicimos toda una batería de preguntas. Eran unas cuantas preguntas que hicimos a alumnos, tanto como a ustedes ahora oyentes, o como estando arriba del escenario, a músicos profesionales, a operadores de audio. O sea, toda persona que pisó el auditorio en algún momento fue interrogada. Perdóname, Gustavo recién hablaba de estudiar físicamente un espacio a través de mediciones y estudiarlo también perceptualmente, como la importancia de lo que la gente oye. Nosotros lo que queríamos hacer era relevar si las características o los detalles acústicos que habíamos percibido eran también percibidos por la mayoría de los usuarios del auditorio. Bien. Entonces, el primer detalle que encontramos es eso. El sonido se refleja de manera especular. Perdón, algo importante es que ustedes conocen el auditorio como está actualmente. Hace 12 años acá había un pasillo de circulación central, ¿sí? Por el cual nosotros, cuando empezamos a dar clases acá, los docentes, en vez de estar en el escenario, preferíamos estar en ese pasillo de circulación más en contacto con los chicos, ¿sí? Y a partir de ahí detectamos el problema que les va a contar Fede ahora. El sonido se refleja de manera especular, con el perfil cóncavo que tenía. Cualquier sonido que se emitía dentro de la sala llegaba acá. Para mí hay que poner una lápida acá, dice, acá ya sé los restos de muy mal ejemplo, de un muy buen ejemplo de un problema acústico. Como decía la frase de Gustavo en su momento, uno hablaba acá y se sentía Pavarotti. Hacía, se escuchaba perfecto, uno sentía básicamente hasta la respiración de uno mismo. El problema es que uno se corría y no se escuchaba. Pavarotti había quedado por ahí perdido. Eso después fue lo interesante de este defecto. Fue cuando hicimos las encuestas, porque estaban los profesores, algunos estaban sobre el escenario, otros abajo, muchos ahí, justamente por esta cuestión de tener un buen monitoreo. Y fue interesante decir, bueno, cómo este efecto acústico, que es físico, cómo lo percibía la gente que estaba trabajando acá. Los profesores estaban fascinados. Era su momento de gloria estar parado en el medio del foco, hablando. Ellos estaban convencidos que los alumnos le escuchaban de manera fantástica. Las encuestas dijeron que los alumnos no lo escuchaban directamente. O sea, la misma situación acústica, el mismo escenario, la vivencia era completamente distinta. ¿Qué pasa cuando uno tiene un buen monitoreo? Habla más bajito. ¿Qué pasa con uno que está allá? No escucha. Entonces, fue interesante para nosotros cuando empezamos a evaluar las encuestas. Che, pero estos dicen que escuchan bien, estos chicos dicen que escuchan mal, y el docente está convencidísimo que dio la mejor clase de su vida. Hay algo mal acá. No, es la respuesta perceptual a un defecto acústico.
Y algo interesante, la menor cantidad de profesores dábamos clase en el escenario y ahí uno no se escuchaba tan bien como en el foco, pero todos los alumnos te escuchaban de forma óptima, adecuada. Y eso hizo posible que el auditorio siguiera funcionando durante los casi 10 años que llevó esta obra, simplemente cambiando la ubicación del profesor cuando daba clase. O sea, hay cosas que se pudieron ir corrigiendo de la acústica con un cambio de ubicación. Otro de los problemas que encontramos en su momento era el ruido que entraba. O sea, tenemos Diagonal 78, Plaza Rocha, digamos, tenemos bueno, no vamos a pasar el chivo de la línea de micros que pasa siempre, pero tenemos siempre el semáforo, siempre hay gente con bombeando el acelerador, el tráfico sobre la Plaza Rocha es incontenible. Y por otro, eso es una fuente de ruido. Y por otro lado, nada, tenemos el hall de entrada, que para estudiar guitarra es genial. Los pasillos son por los materiales que tiene, la mampostería, la reverberación es perfecta para hacer... Para practicar coro. Practicar coro, guitarra. Sí, yo tengo un encono con los guitarristas, pues siempre son los guitarristas los que vienen. Claro, se escuchan grande, es un sonido que es chiquito, se escucha muy grande. El problema es que las puertas, antes había... Bueno, las puertas existen todavía. Tenían una endija de cerca de 4 milímetros, 8 milímetros. Por ahí difracta todo el espectro audible. O sea, no hay ruido que no pueda colarse por esas puertas. Entonces, básicamente, era estar acá dando clases o haciendo música contemporánea o probando algo y un guitarrista estaba tocando una samba, generaba un ruido en emisión. Por un lado estaba ese ruido de origen acústico y por otro algo después, bueno, las puertas en ese momento estaban mal lubricadas, entonces se enteraba media facultad que alguien entraba al auditorio por las bisagras. Y aparte también encontramos que algo que perturbaba también mucho, sobre todo a la gente que estaba tocando, era el ruido visual. Que uno estaba tocando y de golpe entraba luz. Eso distraía mucho. Ahí, por ejemplo, bueno, esas son las puertas de arriba del palco. Bueno, por esa endija pasa todo el espectro audible. En realidad el doble del espectro audible. Habíamos sacado la cuenta, era hasta 42.000 Hz creo que pasaban. Bueno, y otro problema que tenía en ese momento el auditorio es que tenía desde el auditorio lo inauguraron en 1936. Es una obra del 37. Del 37. Tenía un recubrimiento, por ahí no creo ya se sacaban todo el resto de las aulas de la facultad, pero que son esas baldosas acústicas. Son absorbentes de media y alta frecuencia, que tenían justamente, como calculo en principio, debilitar la cuestión del foco. La energía iba ahí, se absorbía, entonces no estaba foco. Con las sucesivos mantenimientos, nadie se tomó el cuidado de tapar los agujeritos y pintar, digamos, yo no lo haría. Lo fueron pintando, entonces fueron tapando todo el tratamiento acústico. Y por otro lado, eso debilitó la absorción de energía, entonces se fortaleció el foco, y por otro lado, eso también estaba dispuesto abajo del cielazo del palco, absorbiendo más energía. Entonces por un lado no absorbía lo que tenía que absorber y por otro lado absorbía lo que necesitaba escucharse, los profesores, por ejemplo. En las encuestas salió que estaban, si bien escuchaban poco al profesor, entre alumno y alumno casi no se escuchaban. Así uno que estaba allá no escuchaba lo que decía el otro. Eso en una clase, ¿qué pasa? Si uno no escucha, pierde atención y empieza a hablar con el del lado. Y aquel empieza a hablar fuerte, aquellos no se escuchan, hablan más y al final terminan en un problema de comunicación simplemente por una saturación. Además era un murmullo continuo que llegaba al foco, o sea, uno estando dando clase en el foco se sentía reamplificado y escuchaba a todos los chicos hablando, todo lo que se estaban copiando en el parcial, todo lo escuchábamos. Sí, desde el punto de vista, era un panóptico acústico, estaba un panacústico. Bueno, lo que hicimos fue, medimos, así la medición objetiva fue tirar petardos acá arriba, en lugar, en el Colón usaron un dodecaedro. Un dodecaedro para emitir una señal omnidireccional en todo el espectro de frecuencias. Eso en esta escala no tiene ningún sentido, entonces lo que necesitamos es hacer un impulso. Un impulso que nos genera nos pinta de blanco toda la sala. Nosotros fuimos grabando, en las jergas la respuesta al impulso, fuimos grabando la respuesta a esos petardos en diferentes lugares de la sala.
Se pone la fuente en el escenario que simula la situación del músico. Por eso Gustavo les mostró una foto donde estaba el dodecaedro puesto en el foso del Colón, creo, o en el escenario. Acá nosotros pusimos el petardo en el escenario. Y después en la platea y en la bandeja pusimos micrófonos para capturar ese impulso, que simulan las posiciones de los oyentes en la sala. Sí, estoy. Bueno, no se ven muy mal las fotos, pero somos nosotros jóvenes. Sí, no, mejor que no se vean, no pasa. Está el petardo, sí. Ah, dale. No, pero no vas a ver, no, se pudre la mano. Igual está bien. Sí. Sí, porque estamos jóvenes, realmente. Somos jóvenes. Bueno, ahí se ve el petardo en el escenario, que nos dejaron tirar el petardo en la facultad y todo. Y se ve bien cómo era la arquitectura interior del auditorio. Esos fueron los resultados que obtuvimos. Digamos, a partir de esa respuesta al impulso, la ponemos en un soft y el soft nos da determinados valores acústicos de lo que queremos estudiar. En este caso estudiamos el tiempo de reverberación, que es el tiempo que queda el sonido en el recinto, y obtuvimos esa tabla de valores. Se observa el valle que existía entre 500 y 1000 hercios, o sea, ahí está colocadas, perdón. Esta es la curva del tiempo de reverberación, más o menos en todas las ubicaciones, ¿sí? La última, que está en amarillito, es la ubicación con público, ¿sí? Ese día fue un viernes que vinimos a medir, habremos empezado a las 12 de la medición, 1:30 hicimos una medición como si fueran ustedes adentro. Y obtuvimos esos valores. Ahí se observaba que el tiempo que quedaba el sonido en el recinto en baja frecuencia era muy superior al de media, ¿sí? Por eso ese valle. Y volvía a haber un tiempo de reverberación intermedio entre los 2000 y 4000 hercios, ¿sí? Eso hacía que la parte grave del espectro, la parte baja del espectro, permaneciera en el recinto más tiempo que la media, ¿sí? Y modificaba espectralmente los instrumentos, ¿sí? No solo las fundamentales, sino el espectro. No interesa acá, pero bueno, hay otra serie de parámetros acústicos. La reverberación temprana es otro, es muy importante porque va a tener que ver con la reverberación percibida, pero también lo mismo, de los impulsos que teníamos, sacamos los datos de ese parámetro. La claridad, otro parámetro que cuantifica la energía, que es el que preguntaba Santi hoy, habla a nivel perceptual de la definición de los sonidos. Hay una claridad que es para música y otra que es para palabra. Esta es para música. Y como dato importante, hay una ubicación que está toda por debajo de 0 decibel. Eso está indicando que la definición de los sonidos musicales en la sala era muy baja, ¿sí? En general, todos estos parámetros acústicos después hay gente que estudia y te dice cuáles son los valores óptimos de acuerdo al uso que se le da al espacio. La mayoría de los autores dicen entre 2 y 4 decibeles, pero ese 0 implicaba definición nula. Había mucha energía en la cola de la señal que competía contra la definición de los sonidos. No, lo que es notorio en todas las curvas, fíjense que no son homogéneas, o sea que cada punto de medición tiene, si bien por un perfil similar, es completamente distinto al otro. Está marcando la diferencia después que uno encuentra a nivel perceptual en las encuestas, ¿no? Sí. Y está diciendo que una persona que está ubicada en un lugar, en el auditorio como era antes, iba a escuchar la música muy distinto a otro que estuviera en otra ubicación. Y eso implica que si yo cobrara entradas, no le puedo cobrar la misma entrada a todas las personas, ¿sí? Disculpa. Esta es la claridad para palabra. O sea que el auditorio era mucho más desparejo y si quieren ahora todas las curvas bajaron. O sea que hay muchas más ubicaciones por debajo de esa claridad 0, ¿sí? Tenía que ver con esto, la persona estaba dando clase y los chicos no te entendían. Las mediciones de ruido de emisión que hicimos. Hay fotos de eso también. Sí. Pusimos sonómetro, medimos sin ruido y después generamos ruido afuera. Y bueno, el valor tabulado para... No, el que viene. A ver. Ahí nos daba entre 60 decibeles más o menos. Y justo no, ahí tenemos la equivalencia en dBA. Sí, pero no se ve la curvita de... Bueno, por ejemplo, esto es una sala de concierto y teatro. Tendría la curva, digamos, del nivel de ruido, qué nivel de ruido tiene que haber por bandas de octava.
La sugerida es que sea 15-25, que sería casi 1, 2, 3, la tercera desde abajo hacia arriba. El ruido que había acá adentro en esas mediciones nos daba 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos entre la sexta y la séptima línea de abajo hacia arriba. Estamos muy por afuera de las recomendaciones de nivel de ruido. Visto en dBA, las mediciones nos habían dado 60 y pico de dBA. La equivalencia en dBA es un taller de maquinaria ligera, ¿sí? Una sala de conciertos, un teatro, o si quieren una sala de conferencias, un aula, necesitaba entre 33 y 42 dBA, ¿sí? Eso es el ruido que hay en el recinto que sea adecuado para la función, o sea, para que la palabra se transmita sin escuchar todo lo que está afuera, ¿sí? Bueno, eso es el modelo de encuestas que hicimos. Básicamente, no zafaron de esto, tendríamos que volver a hacerlo. O sea, estos son los modelos de encuesta que hicimos para músicos, docentes, público y alumnos. Y bueno, creo que y operadores acá en Juan, vos tuviste que llenar una de estas, ¿no? También, Sí, tiene las secuelas todavía de haber llenado la... Y esto fue muy importante porque era lo que la gente decía y aparecieron algunas soluciones en el uso a partir de esos datos. Sí, ahí está, más o menos, algo sacamos. La gente que estaba afectada por el ruido de admisión, el ruido de la puerta de acceso, el 70%, o sea que solo el 25% de la gente que daba clase acá estaba cómodo con el ruido, ¿sí? Si uno lo piensa en 70, tal vez no te das tanto cuenta, pero solo de 10 profesores, 2 no se quejaban, el resto se quejaba. Lo mismo los alumnos, a todos les afectaba el ruido. Tal vez el docente, como está más concentrado hablando, se da menos cuenta que el alumno que está el ruido ahí cercano, molestándolo. Y en la posición del docente, si estaba arriba o abajo, fíjense que el gráfico de barras es la cantidad. Si escucha claramente el discurso docente, sí, no. Bueno, cuando está arriba del escenario, sí, lo escucha el 77, cuando está abajo baja al 36. O sea, esa diferencia había, por ejemplo, ¿no? Significaba que el 60% de los chicos no te entendían bien, ¿sí? Eso era muy tremendo. Esto también mejoraba con la amplificación. Si el docente usaba un micrófono, todos los pibes te escuchaban bien, ¿sí? Eran soluciones alternativas. Esto quedó en el diagnóstico y después había que empezar a hablar con la gente de planificación de la facultad, que fueron los que llevaron a cabo la obra, ¿sí? La obra se pudo hacer gracias a las autoridades de la facultad y la Secretaría de Planificación. Estuvo a cargo el arquitecto Pablo Dañino. Y lo que hicimos fue hacer una propuesta para cada uno de los ítems que habíamos detectado como anomalía, ¿sí? El primero era el tema de los ruidos de imisión. La primera solución a pensar es, bueno, pongo una puerta que cierre bien, con más masa y que no tenga ese agujero de 8 milímetros que mencionaba Fede. El tema con eso era que cuando un alumno entrara tarde, iba a abrir la puerta. Y ahí el chico que estaba tocando la guitarra iba a pasar el sonido totalmente. O si estaban estudiando canto en la cúpula, todos los chicos de dirección coral que van a cantar a la cúpula, que se escuchan maravillosos, pasaban directamente. Con lo cual tuvimos que hacer un espacio de transición, o sea, un sistema de doble puerta donde uno ingresara al primer espacio, cerrara la puerta y entrara al segundo. O sea, no se solucionaba solo cambiando de las puertas, sino que hubo que generar este espacio de transición por el cual ustedes entran, que además está repleto de material absorbente para que cuando entren perciban mucho silencio y no sigan haciendo tanto ruido. Se pusieron puertas especiales, acústicas, estas que están del lado de adentro, y afuera son las históricas restauradas. Acá para lo que está viendo todo el recubrimiento se llaman difusores. Lo que hacen es, lo que trabaja el difusor es, cuando tiene una onda, tiene un arribo directo, con las diferentes profundidades que tiene, esa onda llega en diferentes momentos de su fase. Se refleja y en lugar de hacer una reflexión especular, la suma de todas esas reflexiones en distintas fases la desparramamos. Entonces, en lugar de tener señal, emitís una señal, un rayo, digamos, y lo que te vuelve es todo un haz. Claro. Para eso están, o sea, no le pongan vasos de cerveza, iba a decir, bueno, si no pongan vasos de cerveza, lata, gaseosa, ni mate, ni nada de esas cosas, porque si no, dejan de funcionar.
O sea que los difusores perimetrales lo que están haciendo es distribuyendo la energía pareja en el espacio. La reverberación de este lugar no era mala, era malo ese valle que había entre 500 y 1000 hercios. Como esta sala se usa para música y se usa para palabra, nosotros teníamos que lograr una acústica, una reverberación intermedia que pudiera dar cuenta tanto a la música como a la palabra. Entonces, en el orden del 2,5, 1,3 estábamos bien, con lo cual que necesitábamos destruir el foco redistribuyendo la energía y sacando los paneles, esos absorbentes que estaban pintados para eliminar esa absorción de media frecuencia. Algo importante del difusor: la señal que llega al difusor se redistribuye, pero no pierde sus características espectrales. O sea, los instrumentos siguen sonando igual, pero bañando de alguna manera todo el espacio, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto era redistribuir la energía que estaba focalizada en el foco, valga la redundancia, no vale la redundancia, pero no importa, redistribuir esa energía y hacer un campo acústico mucho más parejo. Por eso son todos los difusores perimetrales. Bueno, ahí está un zoom de los difusores. Y algo que creo que no se van a ver fotos acá, el otro tema eran las butacas. Los asientos que había antes en el auditorio estaban revestidos de cuerina y la respuesta acústica de la sala con público y sin público era muy diferente. Se reemplazaron por estas butacas que son muy absorbentes y es más o menos la acústica independiente de que estén ocupadas o no, ¿sí? Y acá el tratamiento acústico del escenario. El escenario tiene, ya que estábamos haciendo la reparación, lo podíamos mejorar un poquito. Tiene una cámara de aire de 20 centímetros que hace que resuenen más los contrabajos y los violonchelos. Entonces se mejoró la prestación acústica del escenario también. Bueno, hicimos la obra. Vinimos a medir, porque los chicos, nuestros ayudantes decían, nosotros no nos traen a divertirnos con los petardos, entonces ahí los ponemos a medir, ahí con globo, ¿sí? Valores de reverberación, los que veíamos hace un ratito, que eran del año 2006, y los valores de reverberación actuales. No sé, acá dice 2, ¿sí? Está distinta la escala y el 2 está por acá. O sea que lo que se corrigió fue la zona de media y alta, media frecuencia. Esos 500.000 hercios desapareció el foco. ¿Sí? Y esa es la reverberación actual. Y acá unas fotos finales de cómo está el auditorio ahora, que no tiene nada que ver como era en el año 2005. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos.